Cuentos cósmicos. La malicia de los dioses. Episodio 13. Apogeo del terror en Sol 13. Parte 1. Aunque la civilización lemuriana estaba ahora sumergido profundamente en una guerra total de persecución y exterminio por parte de los controladores reptiles, y su enfoque estaba puesto en la liberación de los atlantes esclavos y en la supervivencia de toda la raza liriana de la Tierra, no había dejado de intentar ponerse en contacto con la Alianza para recibir ayuda. También lo había hecho con Taigeta. Los intentos de comunicarse con el exterior, esquivando los controles reptiles, habían sido incrementados en los últimos años, pero los mensajes de respuesta, cuando los había, eran escasos y sin apenas contenidos. Ahora los mensajes eran de socorro, pero nadie contestaba. Ya hacía eones de la última vez que la Alianza o una representación de esta había visitado Sol 13 y se sabía poco o nada de ellos. Tanto era así que para los atlantes hablar de la Alianza era entrar dentro del mundo de las leyendas y mucho más con el control mental al que estaban siendo sometidos. Para los lemurianos, sin embargo, la Alianza era una realidad, pero ésta no había tenido la deferencia de contactar con ellos por temor a incumplir supuestamente la primera directiva. ¿Era la primera directiva la causa de la incomunicación o se habría olvidado la alianza de Sol 13? ¿Habría algo detrás de ese aparente olvido? Quizás estaba tan atareado persiguiendo reptiles por toda la galaxia que Sol 13 les parecía poco importante para visitarlo de vez en cuando. ¿O quizás carecía de poco interés al encontrarse en un brazo muy lejano de la galaxia, fuera de cualquier ruta comercial? ¿O había algo más? Sorpresiva y sospechosamente, y en un momento delicado de la incipiente guerra con los reptiles, algunos de los mensajes de socorro habían llegado hasta Taigeta y fueron contestados. Taigeta inmediatamente se puso en contacto con la Alianza y ésta, tras sopesar detenidamente la solicitud, dio el visto bueno para enviar una flota de cruceros galácticos, no solo taigetianos, sino también andromedanos, arturianos y otras razas pertenecientes a la Alianza, y hacer frente a la creciente amenaza reptil en Sol 13, que bien pudiera trascender fuera de la Tierra y afectar a más planetas del sistema solar. Pocos días después, una gran flota de la raza tejetiana hacía entrada en el sistema solar Sol 13. Gracias a la tecnología de navegación estelar supraluminar, había hecho aparición de manera casi instantánea entre los planetas Júpiter y Tiamat, lejos de cualquier zona transitada para evitar accidentes. Cientos de naves de diferentes escalados y armadas hasta los dientes se unían a las naves de otras razas ya situadas en Sol 13, como eran los Urma, los Engan y los Solatianos. Curiosamente, los andromedanos y los arturianos habían sido los primeros en llegar. Una vez analizada la situación en Sol 13 y especialmente en la Tierra, ahora todos tenían por misión hacer frente a las razas sauroides que se habían hecho con el control del sistema solar y habían esclavizado a las razas lirianas que habitaban en algunos de los planetas desde hacía milenios. La civilización de la Atlántida era la más afectada de todas y Lemuria podría ser aniquilada si no se intervenía de manera inmediata. La flota de la Alianza también tenía la misión de proteger a las semillas estelares de las razas miembros, sus familiares y a las colonias lirianas y las poquísimas bases de la Alianza que todavía seguían funcionando y que no habían sido totalmente destruidas en el primer conflicto armado contra los reptiles acaecidos miles de años atrás. La función principal de las bases o estaciones de paso había sido precisamente la de vigilar de cerca las actividades de las razas reptiles y que por su destrucción, por falta de mantenimiento o por férreo control reptil había funcionado deficientemente, al menos en lo que respecta a las comunicaciones con el exterior. La llegada de la raza taigetiana fue un respiro para los habitantes lemurianos, que se sentían altamente conectados con ellos por su pasado taigetiano. Taigeta pertenecía al Consejo de Alcione y este a la alianza desde hacía eones y podía considerarse su brazo militar más importante. El origen de la raza taigetiana se remontaba a los primeros tiempos de la expansión de los sauroides. Un grupo de lirianos primitivos había llegado hasta el sistema solar de la estrella Taigeta en la constelación de las Pléyades y había colonizado dos de los cuatro planetas de dicho sistema, Erra y Temer. Se habían desarrollado en paz y rápidamente habían alcanzado un nivel muy alto espiritual y de conciencia que daría como resultado la adaptación de su ADN y la formación de la raza taigetiana cuya base seguiría siendo liriana. Su alta espiritualidad les había hecho alcanzar grandes conocimientos de cómo funcionaba el universo y de todo lo que contenía a nivel metafísico y filosófico, lo que les había permitido avanzar tremendamente en el aspecto tecnológico, siendo que era una de las razas más temidas y avanzadas militarmente, estando a la par
de los Urma, que era una raza antigua, muy militarizada y avanzada también. Visto desde afuera, parecía desmedido el despliegue de la Alianza Sol 13 cuando las razas sauroides, mayormente Usungal y Kingu, tanto las que orbitaban en los planetas como las ubicadas en Tierra, constituían una parte ínfima del peligro. Pero la experiencia acumulada por la Alianza durante milenios les indicaba que con las reptiles cualquier precaución era poca, y además sabía que más naves Dracos, Usungal y Naga no tardarían en aparecer en el sistema solar ante la más que evidente amenaza que suponía la presencia de tan fuerte contingente de la Alianza en el sistema solar para los miembros del Consejo de Orión que residían allí. La Alianza conocía muy bien desde hacía mucho tiempo las maquinaciones, conspiraciones e intrigas de las razas sauroides, principalmente la Usungal, raza altamente agresiva, tecnológica y subordinada a los Dracos y los Naga, pero aparentemente desconocía el alcance de su injerencia sobre las razas lirianas en el sistema solar y sobre todo en la Tierra. Dicha injerencia se fundamentaba en el control mental que había aplicado a las razas lirianas después de saber que las modificaciones de su ADN para convertirlas en razas obedientes y sumisas solo se sustentaban y permanecían en sus cuerpos, controlando la percepción de sus mentes y haciéndoles crear una realidad que solo era fructífera para los controladores reptiles. A priori, la Alianza tampoco conocía la existencia de los Kingu, raza creada por los Usungal durante su existencia en la Tierra, y su temible violencia y agresividad y total sometimiento y obediencia a los mismos. Finalmente, la Alianza Galáctica había conseguido recientemente información fidedigna de lo que estaba pasando en el Sistema Solar 13. Principalmente en la Tierra, en Marte, Venus y también en Tiamat, mediante los efectivos ubicados en colonias tegetianas de Lemuria y la Tierra y algunas de las bases de la Alianza destruidas parcialmente que se habían establecido en Aere y Puzegi y que estaban alejadas de las metrópolis importantes de la civilización de la Atlántida, donde los Usungal, junto con su ejército Kingu, era la fuerza hegemónica, aunque convivieran con otras razas en paz y supuesta armonía. La Alianza había considerado ya que era hora de acabar con la guerra de exterminio y había planeado atacar las colonias y grandes urbes sauroides y sacarlas del sistema solar, o al menos eso parecía ser sus intenciones, y así se lo había hecho saber a los miembros importantes de la Alianza, para que apoyaran esta intervención militar donde las fuerzas tegetianas, Urma y andromedanas eran las más preparadas militarmente. Los reptiles se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el espacio y dedujeron que los lirianos de la Tierra habían logrado ponerse en contacto con la Alianza, a pesar de que las estaciones de paso o bases subterráneas habían quedado supuestamente destruidas durante la Primera Guerra Antigua y que las escasas comunicaciones estaban siendo controladas por el gobierno reptil. Los sauroides pensaron que probablemente alguna base de Lemuria y de otras partes del planeta todavía estaba operativa o había logrado restablecer la comunicación desde ella, esquivando los controles reptiles. Ante esta provocación, los reptiles debían de ponerse en contacto de manera urgente con el Consejo de Orión para que apoyara el enfrentamiento con la Alianza, derrotarla y tomar el control supremo de Sol 13, y así lo hicieron. Caristus, raza independiente del planeta Júpiter, que había querido pasar desapercibida durante miles de años, mostraba su enfado nuevamente y se negaba rotundamente a apoyar la intervención militar de la Alianza para despojar el sistema solar Sol 13 de las razas regresivas y proponía otros métodos de intervención menos lesivos para las consciencias planetarias y del sistema solar en sí. Volvía a sospechar de la actitud de la Alianza y sobre todo se negaba a creer que la Alianza mostrara su apoyo incondicional para la liberación de Sol 13. Temía tremendamente que se materializara aquello que predijeron hacía eones, que algo grande estaba por acontecer. No tenían duda al respecto, ya había llegado el momento. La opción de Caristus de utilizar métodos más espirituales y metafísicos para eliminar a los reptiles del sistema solar había sido desestimada por la Alianza reiteradamente, por implicar más tiempo en el proceso, y por consiguiente más sufrimiento para las razas lirianas subyugadas y más desencarnaciones anticipadas. La sospecha de los Caristus sobre la actitud de algunos miembros de la Alianza, principalmente de aquellos pertenecientes a las razas andromedanas y arturianas, que seguían sin considerar otras opciones, les había empujado a advertir al resto de razas miembros de la Alianza para que se opusieran al plan militar pensado inicialmente para eliminar la amenaza reptil.
Recelaban grandemente de que la presencia de la Alianza en Sol 13 nada tuviera que ver con la respuesta a la petición de ayuda de los lemurianos, sino más bien a la puesta en marcha de un plan oculto que ejecutaría junto a las razas regresivas reptiles. Tan oculto que la gran mayoría de los miembros de la Alianza y del Consejo de Orión desconocían lo que estaba pasando. Para esto solo se trataba del conflicto eterno entre lirianos y reptiles, y que las acciones que tomara un bando u otros serían respuestas militares normales ante un enfrentamiento de tan enorme calado. Ante tal panorama, ninguna de las principales razas de la Alianza escucharía las serias advertencias provenientes de los que siempre habían sido los guardianes del Sistema Solar 13 y que ahora éste se quedaba ahorrogado bajo los auspicios de la Alianza por mor de un bien común. Mientras que el grueso de la flota de las naves biosfera andromedanas y las arturianas se posicionaban alrededor del Sol y a las afueras del Sistema Solar en los confines de Sol 13, detrás del cinturón de asteroides que bordeaba Neptuno, las naves de guerra taigetiana, Engan, Urma, Solatianas y otras razas se habían ubicado en las órbitas de los planetas afectados, principalmente la Tierra, Marte y Venus, con el fin de dar cobertura a las acciones militares que tuvieran lugar en la superficie de los planetas afectados. La custodia de Tiamat había quedado exclusivamente en manos de los andromedanos, puesto que se suponía que al ser un planeta de agua en un 98% y un planeta de alta conciencia, la incidencia de la amenaza reptil sería inferior. Fin de la parte 1 del episodio. Nos vemos en la siguiente parte 2 del episodio 13, Apogeo del Terror en Sol 13.